Muy pero muy buenas noches, bienvenidos una vez más a la redacción del diario. En tiempos donde las noticias muchas veces traen preocupación, incertidumbre y corazones cansados, nosotros queremos abrir este espacio para detenernos un momento, respirar profundo y recordar que todavía hay esperanza, todavía hay fe y todavía hay un Dios que sigue acompañando nuestras vidas. Sabemos que no son días fáciles. Muchas personas luchan en silencio con la ansiedad, el miedo, la tristeza o las cargas de cada día, pero aún en medio de todo eso, la palabra de Dios sigue siendo una luz encendida para el corazón del hombre. Por eso queremos acompañarte, reflexionar juntos y dejar que cada palabra traiga ánimo, fortaleza y paz para tu vida. Gracias por estar del otro lado, gracias por permitirnos entrar a tu casa o allí donde nos estés escuchando. Así comenzamos hoy, la redacción del diario. Podría estar aquí, porque la vida se hace corta. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. ¡Aleluya! Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. En la congregación cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. En la congregación cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Un abrazo enorme para la gente que nos está escuchando del otro lado y ya sabés, si querés comunicarte con nosotros al 11 62 07 64 79. No te olvides de dejar tu mensaje, queremos escucharte. Tal vez hoy venís peleando batallas en silencio, tal vez hay preguntas sin respuestas
o cargas que pesan demasiado. Por eso queremos compartirte una palabra, así que donde estés, en tu casa, trabajando, viajando o simplemente escuchándonos en esta noche, abrí tu corazón porque creemos que Dios tiene algo para decirte hoy. ¿Habrá hoy un tema más presente en la vida de las personas que la ansiedad? Probablemente no. Vivimos tiempos donde el miedo, la preocupación y la incertidumbre golpean constantemente el corazón. Y justamente por eso no debería sorprendernos que la palabra de Dios hable tanto sobre este tema. Pero no solamente habla de la ansiedad, también nos muestra el camino para atravesarla. El tema con la ansiedad es que busca alivio inmediato, pero Dios trabaja de otra manera. Él traza un camino que nos va transformando de poco con cada paso, porque Él trabaja por medio de procesos. O sea que con el tiempo recién vamos a notar los cambios. A medida que avancemos en la fe, aprenderemos a confiar en Dios y a tener fortaleza en medio de la debilidad. Con el tiempo, la fe empieza a producir cambios, tal vez lentos pero reales. Por eso necesitamos entender algo importante. El camino de la fe es simple. Vos hablás y Dios te escucha, pero también Dios habla y vos tenés que aprender a escucharlo. El Señor no minimiza nuestra ansiedad, no ignora nuestras lágrimas, no se burla de nuestras luchas internas. Él conoce cada ansiedad que llevamos dentro del corazón. Por eso, si te sentís perdido, habla con Él. Cuando no sepas qué hacer, pedile dirección. Como dice Proverbios 2, versículo 3, Dios responde al que clama. Y eso es lo que hace diferente al Evangelio de cualquier otro camino, que Dios nunca quiso que carguemos solos con el peso de la vida. La Escritura dice en Filipenses 4, versículos 5 al 6, el Señor está cerca, no se preocupen por nada. Qué poderosa verdad. Dios está cerca incluso cuando no lo sentimos. Está presente aún cuando la ansiedad hace mucho ruido dentro nuestro, porque muchas veces la ansiedad nos nubla la mirada, nos hace sentir solos, confundidos o sin salida. A diferencia del miedo, que suele tener una causa visible, la ansiedad muchas veces aparece como una sensación constante de inquietud, como un corazón que no encuentra descanso. Y es ahí cuando comienza la tarea más importante, aprender a hablar con Dios. Quizás a algunos les cuesta orar, tal vez no encuentran palabras, pero aún en eso la Biblia nos ayuda. El Salmo 55 expresa el dolor de una persona angustiada que no quiere sufrir. Oh Dios, escucha mi oración, mi corazón está angustiado dentro de mí, el temor y el temblor me invaden, ojalá tuviera alas como paloma, volaría lejos y encontraría descanso. La Biblia no esconde el sufrimiento humano, lo muestra tal cual es y nos enseña que incluso en medio del caos podemos acercarnos al Señor. Oh Dios, escucha mi oración, mi corazón está angustiado dentro de mí, el temor y el temblor me invaden. Y eso es lo que clamaba David en un momento de difícil. ¿Y qué es lo que refleja este salmo? Que el ser humano no quiere sufrir, no quiere pasar por dolor. Por lo general quiere quitarse ese peso de encima y eso es precisamente lo que hace el Señor, llevarse nuestras cargas. Quizás el proceso sea largo y la respuesta tarde un poco en llegar, pero en la espera, en el mientras tanto, nosotros queremos tener paz, gozo y seguridad. Y eso es precisamente lo que Dios nos da en medio de la tormenta, en medio del valle de incertidumbre. Eso es lo que nos tiene que quedar claro en esta noche, que cuando pasamos por tormentas, lo más importante es recordar que Dios nos acompaña en el proceso. No siempre queremos sufrir, pero tenemos que entender que los procesos son necesarios para crecer. Y aunque la ansiedad nos nuble la mirada y nos haga sentir solos, confundidos o sin salida, el Señor responde a nuestros temores con palabras de consuelo. Y algo maravilloso es que nunca se cansa de repetirnos lo mismo: no temas porque yo estoy contigo. La Biblia no es palabra humana, es la voz de Dios llegando al corazón del hombre. Ahora vamos al espacio solidario con Juan Romero. En la redacción del diario queremos recordar a nuestros hermanos en la fe que sufren persecución por causa de Cristo en distintas partes del mundo. Por eso recomendamos el trabajo de La Voz de los Mártires, un ministerio dedicado a informar, apoyar y promover la oración por los cristianos perseguidos. Hebreos 13, versículo 3 nos recuerda algo importante: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Hoy queremos pedir oración por Umar Mulinde, un cristiano que vive en una región donde seguir a Cristo implica enfrentar rechazo y amenazas. El 24 de diciembre de 2011, mientras se dirigía a una celebración navideña junto a miembros de su iglesia, fue atacado por un musulmán radical que le arrojó ácido en el rostro. Desde entonces, las heridas de Umar le han provocado dolor y molestias constantes. Ha sufrido obstrucciones de tejido en la nariz y los oídos, lo que dificultaba su respiración. Umar abandonó el Islam para seguir a Cristo. Hoy en día es pastor. Con la ayuda de la ONG, La Voz de los Mártires recibió una cirugía muy necesaria que logró despejar dichas obstrucciones. Ahora estoy mucho mejor y puedo respirar con libertad, señaló. Sigamos orando por la recuperación de Umar. Oremos para que el Señor lo fortalezca, lo proteja y le conceda valentía para permanecer firme en la fe. También pidamos por su familia y por todos los creyentes que atraviesan situaciones similares. Sigamos unidos en oración por la iglesia perseguida alrededor del mundo. Y ahora continuamos con la redacción del diario. Estás escuchando la redacción del diario. Si este contenido bendice tu vida, te invitamos a compartirlo.
No importa cuán mal estén las cosas, mientras haya esperanza, todo se puede afrontar. Pero cuando no hay esperanza, todos los caminos hacia un futuro mejor parecen estar cerrados, la impotencia persiste hasta convertirse en un patrón de pensamiento negativo. El sentimiento de que no hay forma de salir aumenta y con el tiempo el dolor puede convertirse en una apatía agonizante. En estos tiempos que estamos viviendo, la desesperanza no es una condición rara o aislada. Incluso en tiempos bíblicos, muchos se enfrentaron con los mismos sentimientos. Job habló de días que terminan sin esperanza, en Job 7, versículo 6. Salomón escribió que estaba tratando de encontrarle sentido a las cosas, a sus experiencias y aún a las personas, pero concluyó que todo era vanidad, como perseguir el viento en Eclesiastés 2, 17. David, por su parte, dijo: nuestros días son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro, en Primera de Crónicas 29, versículo 15. David entendió que uno vive sin esperanza en esta vida cuando vive sin Dios. Pero en muchos otros pasajes él reveló dónde encontraba la paz y la verdadera esperanza. David miraba a Dios como la fuente de real esperanza y consuelo. En el Salmo 23, versículo 4, él dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David también escribió acerca del amor que Dios ofrece al deprimido y vulnerable. En el Salmo 68, versículo del 5 al 6, él dijo: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. El gran amor de Dios y su gran misericordia deben darnos ánimo en esta noche. Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él nos dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Por su parte, el apóstol Pablo describe la maravillosa paz mental que Dios puede proveernos en Filipenses 4:7. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El libro de Hebreos lo resume todo así, en el capítulo 13, versículos 5 al 6. Porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Saber y entender que el Creador es quien nos sostiene y nos ayuda en todo momento nos cambia la vida, porque cuando comprendemos eso, la ansiedad pierde fuerza y las tensiones de la vida dejan de dominar nuestro corazón. Cuando entendemos que Dios es nuestro ayudador, algo cambia dentro nuestro, la ansiedad pierde influencia en nosotros y aprendemos a descansar en aquel que sostiene nuestra vida. Ahora vamos al segmento Libros Recomendados con Juan Romero. La redacción del diario presenta libros recomendados, porque creemos que una buena lectura puede fortalecer nuestra fe, enriquecer nuestro conocimiento de la palabra de Dios y ayudarnos a crecer espiritualmente. Por eso, en cada programa compartiremos una obra cristiana que ha bendecido la vida de muchos creyentes alrededor del mundo. Hoy te recomendamos la serie Explicando Verdades Bíblicas Explicadas Sencillamente, escrito por David Puzon. Este libro nos invita a profundizar en las grandes verdades de la fe cristiana. Cada volumen aborda doctrina bíblica con claridad, sin perder de vista la aplicación práctica a la vida diaria. Si te interesa, podés descargarla totalmente gratis en nexocristiano.com. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Y ahora continuamos con la redacción del diario. Y ahora sí vamos a nuestro cuarto y último bloque. Hay momentos en nuestra vida en los que avanzamos sin saber qué nos espera. Seguimos caminando, trabajando, orando y esperando, pero sin tener todas las respuestas. No sabemos qué ocurrirá mañana, si las puertas que estamos golpeando se abrirán, si las dificultades terminarán pronto o cuánto tiempo más tendremos que esperar. Pero la incertidumbre forma parte de la experiencia humana. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que nuestra seguridad no está en conocer el futuro, sino en conocer a aquel que tiene el futuro en sus manos. Abraham vivió una etapa de incertidumbre cuando Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Dios no le mostró un mapa ni le reveló cada detalle del camino. Simplemente le pidió que confiara. Abraham salió sin saber exactamente a dónde iba, pero sabía quién lo estaba sosteniendo. José también atravesó momentos difíciles. Fue vendido por sus hermanos, llevado como esclavo a Egipto y encarcelado injustamente. Durante años no pudo entender lo que Dios estaba haciendo. Sin embargo, el Señor estaba sosteniéndolo en medio de cada prueba hasta llevarlo al propósito que tenía preparado para él. David pasó largas temporadas huyendo de Saúl, habiendo recibido la promesa de que sería rey. Su realidad parecía contradecir lo que Dios le había dicho, pero con el tiempo vio cumplida la promesa que Dios le había hecho. Era cuestión de esperar. Él fue quien en medio de la persecución dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Los discípulos también experimentaron incertidumbre cuando una tormenta sacudió su barca. Mientras las olas golpeaban con fuerza, Jesús estaba allí con ellos. Su presencia no evitó la tormenta, pero sí les dio seguridad. Y quizás todo esto sea una de las lecciones más importantes para nosotros hoy. Muchas veces nos enfocamos solamente en la guía de Dios. Sabemos que Él abre caminos donde no los hay, que dirige nuestros pasos y que tiene planes para nuestra vida. Pero a veces olvidamos algo fundamental. Dios no solamente nos muestra el camino, también nos sostiene mientras caminamos. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas, tal vez tu futuro parezca incierto, pero puedes descansar en algo que es seguro. Dios tiene cuidado de tu mañana, Él conoce cada detalle de tu vida y no te va a desamparar así como sostuvo a Abraham, a José, a Moisés, a David y a los discípulos, también te sostendrá a vos. Y acordate siempre de la promesa que aparece en Isaías 41:10 que dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nuestro futuro no está definido por las circunstancias ni por lo que ocurra. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Y el futuro que el Señor nos ofrece es uno lleno de esperanza. Él nos promete lo siguiente, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Todo eso tiene el Señor para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer en Dios, tener fe, tener esa esperanza de que Dios lo va a hacer, de que Dios va a responder, pensar en positivo, porque es feo luchar sin fe. La vida se hace muy difícil de soportar cuando no tenemos fe, pero con Dios todo lo podemos, como dice la palabra del Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cree solamente, pedile a Dios, Él nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar desamparado. Muchos de nosotros quizás cuando pasamos por momentos difíciles pensamos, bueno, yo sé que soy merecedor, que no merezco nada porque tengo defectos, tengo fallas, tengo miles de errores, pero aunque seamos inmerecedores, Dios es fiel y justo y nunca nos va a abandonar. No tengas miedo por el porvenir, no te dejes vencer por las presiones de la vida, clamen a Dios y Él hará. Dios dijo en el Salmo 50, versículo 15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Qué es lo que te aqueja hoy? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu preocupación? Sea cual sea la carga que estés llevando, haz un compromiso con Dios en esta noche, acércate a Él, porque su palabra dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Cualquiera que sea tu necesidad, Dios está ahí presente al lado tuyo. Él conoce tu corazón y entiende aquello que nadie más puede ver. Quizás tu familia no te comprenda. Quizás las personas que te rodean no alcancen a entender lo que estás viviendo. Pero Dios sí te entiende. Él conoce tus lágrimas, tus luchas y aún aquello que nunca has podido expresar con palabras. Por eso no te rindas. Habla con Dios. Entregale tu carga, tu preocupación y tu dolor. Él sigue siendo el mismo Dios que escucha, que responde y que sostiene a quienes confían en Él. Y así llegamos al final de una nueva edición de la redacción del diario. Gracias por acompañarnos, por compartir este tiempo de reflexión, información y esperanza en medio de los desafíos de cada día. Recordemos que Dios sigue estando en control y que sus promesas permanecen firmes para quienes confían en Él. Nos reencontraremos en una próxima edición con más noticias, reflexiones y mensajes basados en la palabra de Dios. Te habló Claudio González y esto fue la redacción del diario. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su paz. Hasta la próxima. Esto fue la redacción del diario.